Agradecerles a todos por la asistencia, en el cual obviamente vamos a hacer la actualización del impacto de los insecticidas en las abejas, que hace parte de un proyecto de convocatoria interna entre la Universidad Nacional y la Universidad de Cundinamarca, que se conoce como los efectos de la exposición a los insecticidas sistémicos, fipronil, imidacloprid y no sistémicos clorpirifos en Apis mellifera. De antemano, pues obviamente agradecerle a la doctora Luz Mari Salazar, que es la líder de investigación por parte de la Universidad Nacional, al doctor Nelson Arenas, al estudiante doctorado Carlos Maya, al docente Jairo Granados, al zootecnista Miguel Ángel Porras, al estudiante Freddy Gonzalo Galindo y a la estudiante Oriana Valentina Manrique, y a todos aquellos los implicados en el desarrollo de este proyecto. Obviamente vamos a dar a conocer la importancia que tienen los insecticidas o el efecto negativo o positivo que tienen sobre estos sistemas de producción. Obviamente también agradecemos a la Universidad de Cundinamarca, Universidad Nacional, en su financiación y ejecución, y también agradecemos a los expositores que muy amablemente van a ser parte en la socialización de este evento, contando con Nasli, que fue estudiante de la Universidad de Cundinamarca y ahora se encuentra haciendo sus estudios posgrados en otro país. Entonces, dando continuidad a esto, vamos a dar inicio como al programa, en el cual se van a discriminar tanto los expositores como los temas a tratar. En este orden de ideas, pues arrancará, como mencioné anteriormente, Nasli, que fue egresada de la Universidad de Cundinamarca, en el cual hará la presentación del daño colateral en abejas por la exposición a pesticidas de uso agrícola, y en el cual se encuentra en este momento cursando sus estudios de posgrados en la Universidad de Debrecen, en Hungría. Sobre las 11 estaremos con el estudiante Freddy González Galindo de la Universidad Antonio Nariño, con el tema fipronil, imidacloprid, clorpirifos y cómo afectan las enzimas del sistema antioxidante de la Apis mellifera. Sobre las 11:20 estaremos con la estudiante Oriana Valentina Manríquez, Universidad también Antonio Nariño, sobre el tema que va a tratar posible efecto del glifosato en el estrés oxidativo de la Apis mellifera y su efecto colateral en los servicios ecosistemas de polinización. Sobre las 11:40 estaremos con el profesor Guillermo Alfonso Caicedo, que hace parte de la Universidad de Cundinamarca y en el cual trabaja los sistemas apícolas y por ende, pues obviamente nos va a colaborar en el manejo y las buenas prácticas de producción apícola. Y sobre las 12 estaremos realizando las conclusiones y cierre del evento. Y de antemano agradecerles a todos por la participación y a todas las entidades que hicieron parte de la ejecución y finalización de este proyecto, especialmente a la profesora Luz Mari Salazar. Muchas gracias y buenos días para todos. Buenos días a todos. Mi nombre es Nasli Martin. Actualmente soy estudiante doctoral de la Universidad de Debrecen en Hungría. Y en colaboración con el profesor Nelson Arenas, hicimos una investigación respecto al daño colateral en abejas por la exposición a pesticidas de uso agrícola. Bueno, de forma general sabemos que la polinización se puede dar por varios factores, como son el aire, la gravedad, pero principalmente gracias a los animales, entonces animales polinizadores, entre los que destacamos las abejas nativas, los abejorros, en general los megachilidos. No obstante, el uso de pesticidas sobre los polinizadores ocasiona efectos directos y efectos subletales. Todo esto hace que haya una disminución de las colonias, lo cual es muy grave porque estos polinizadores polinizan el 75% de los cultivos de frutas, verduras y semillas que consumimos. También existen otros factores que pueden afectar la salud de la colmena, como son el manejo, la disponibilidad de comida y agua,
las toxinas, en las cuales pues también podríamos incluir los pesticidas, el clima y el abrigo y la resistencia a los barbicidas. Entre las pestes y depredadores encontramos los ácaros, los virus, las bacterias y los hongos. En esta gráfica podemos observar que en el año de 1945 el número de colonias en Estados Unidos era aproximadamente 60 millones. Y a medida de que nos desplazamos en el tiempo, vemos que para el año 2008 hay aproximadamente 24 millones. Entonces se ve una significativa reducción del 40% en estos 60 años, lo cual es atribuida al recurrente uso de pesticidas. Para entender un poco más sobre los pesticidas, debemos entender cómo funcionan y por qué les afectan. Entonces, los pesticidas podríamos dividirlos en dos grupos. Uno que está compuesto por carbamatos, organofosforados y piretrinas, que son, ellos lo que hacen es que interfieren, inhiben la acción de la acetilcolinesterasa, y los piretroides y los organoclorados interfieren con los canales de iones neuronales. Entonces, básicamente lo que hacen es que interfieren con el metabolismo del animal y la replicación celular y otros procesos básicos en la célula, y por eso los animales mueren, o cuando son a razón de sustancia traza en el animal, lo que sucede es que se generan efectos subletales. Entre los efectos subletales más conocidos tenemos que afectan la reproducción, los procesos cognitivos, el sistema inmune y el sistema nervioso. Esto lo vamos a ver explicado un poco más adelante. La polinización a nivel económico es muy importante porque genera al año 212.000 millones de dólares, 12.000 billones de dólares. No obstante, esta disminución en las colmenas hace que a nivel general haya una reducción en la rentabilidad y productividad en cualquier parte del mundo, incluyendo nuestro país, por supuesto, en la cual hay 7,1 millones de hectáreas de tierras de cultivo. Pero ¿cómo los insectos, especialmente las abejas, entran en contacto con los pesticidas? Tenemos principalmente dos vías. Una, que es el contacto con la planta, cuando el insecto se encuentra polinizando. Y el segundo es contacto directo, cuando le caen encima algunas gotas del pesticida. Los pesticidas en los insectos pueden ocasionar, como ya vimos, muertes masivas en altas dosis, problemas del sistema nervioso, reproductivos o de desarrollo. No obstante, también es un problema para los humanos. ¿El por qué? Porque las abejas llevan los pesticidas a la colmena, y entonces las personas, cuando consumen quizás la miel u otros subproductos de las abejas, pueden también tener problemas en la salud. Para realizar este estudio, este fue a nivel general, cómo se hizo el análisis de la información. En total consultamos 1.069 artículos. Como ya veníamos hablando, los pesticidas causan efectos letales y subletales, pero además ellos contaminan, entonces contaminan el agua, la tierra, el aire, y a su vez contaminan todos los ecosistemas que se encuentren adyacentes. La valorización de la polinización realizada por abejas se ha realizado principalmente en Estados Unidos y Europa, y uno de los últimos estudios fue realizado en 2009, en el cual se dedujo que a nivel mundial la polinización genera de manera económica 212.000 millones de dólares. En Colombia todavía no hay estudios acerca de esto, cuánto genera en Colombia. Los efectos de los pesticidas en las abejas afectan la célula en sí, entonces afectan la síntesis de material genético, también el transporte, la producción de energía, la acción o eliminación de hormonas,
Cuando las abejas se encuentran en fase larvaria, muchas veces presentan un crecimiento tardío, lo cual también se ve reflejado en una menor eclosión de los huevos. Algunas de ellas presentan mutaciones y cuando ellas crecen tienen una longevidad más corta de lo normal. Se encuentra también daño en las células intestinales. Hay apoptosis en las glándulas salivales y los ovarios después de la aplicación de pesticidas. El efecto supresor del sistema inmune se da por la alteración de los mecanismos. Entonces, al no haber una buena fisiología del sistema, entonces hay una alteración inmune y el animal se vuelve más susceptible a enfermedades parasitarias. Lo más evidente que podemos observar en ellas es que hay una alteración del aprendizaje. Entonces, las abejas olvidan dónde están y olvidan cómo regresar a la colmena y también olvidan dónde se encuentran las flores que ellas usualmente visitan. Asimismo, cuando ellas visitan las flores, hay una alteración en el umbral del néctar. Entonces, cuando están en las flores, ellas suelen bailar, hacer la danza de las abejas, pero esta danza empieza a cambiar y no la empiezan a hacer como la hacían antes, sino en menor grado, porque ya no pueden percibir adecuadamente el néctar y no pueden transmitir adecuadamente el mensaje a las demás abejas para saber dónde se encuentra el alimento. Y adicionalmente pierden la memoria a corto, mediano y largo plazo. En las abejas nativas son escasos los estudios de toxicidad con pesticidas y los posibles efectos subletales. Los pesticidas en Colombia, en un estudio realizado en 2011 por Rodríguez, en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Magdalena y Santander, con un total de 61 muestras, se descubrió que en 32 de estas, quiere decir que el 52,5%, habían residuos de pesticidas. Principalmente se encontraron organofosforados y organoclorados. En Colombia hay pocos estudios sobre residuos de pesticidas en los productos de la abeja e investigaciones sobre letalidad o efectos letales. En esta gráfica podemos observar de una forma más resumida lo que estaba hablando anteriormente. Entonces tenemos efectos inmediatos, es cuando es una exposición grande al pesticida, se muere la abeja, o sea, es una letalidad. Tenemos también efectos en el hábitat de las abejas, en las cuales se ve una reducción de áreas para el forrajeo, el manejo de malezas invasivas usando herbicidas. Los efectos crónicos, entonces tenemos un déficit en respuesta inmune y ciclo reproductivo, una reducción de la supervivencia de abejas reina y larvas, y como otros efectos tenemos un déficit en navegación y diversas funciones celulares, así como daños en la colmena. Como conclusiones, los pesticidas en las abejas afectan el sistema nervioso y reproductivo, además de alterar las actividades relacionadas con la cognición y los procesos fisiológicos. La disminución en las poblaciones de abejas afecta de forma directa la productividad de los cultivos agrícolas. En Colombia, la ley no se cumple con respecto al control y uso de pesticidas, no existe una regulación clara y en la mayoría de casos una nula capacitación de los aplicadores. Esto hace que exista en los productos de las abejas, ya sea el miel, polvo, propóleo y derivados, trazas de pesticidas. Como recomendaciones, recomendamos profundizar en más investigaciones relacionadas con el efecto letal y subletal de los pesticidas. En Colombia sería de utilidad encontrar la creación de una entidad encargada para el control y uso de pesticidas agroquímicos. Es fundamental no solamente investigar pesticidas de una sola formulación, sino también las formulaciones combinadas con otros metabolitos para ver cómo pueden afectar la colmena y las abejas. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días para todos.
Mi nombre es Freddy Galindo y el día de hoy les voy a hablar pues un poco acerca de cómo fipronil y clorpirifos, que son pues insecticidas, pueden afectar enzimas del sistema antioxidante de Apis mellifera. Esto es una aproximación in silico que realizamos pues al respecto. Voy a empezar hablando un poco de la problemática o el por qué se hizo este estudio, y es que, pues como bien lo mencionaban en la presentación anterior, las abejas están involucradas en pues diversos procesos a nivel, pues sobre todo agrícola, ¿no? Ya que están relacionadas, o sus servicios de polinización están involucrados en este caso, el 71% de cultivos destinados a la alimentación humana. Esto es relevante, pues porque debido precisamente a, en este caso, la polinización no solo afecta, digámoslo, a servicios agrícolas, está impactando también en temas de salud y en temas económicos. Esto relacionado en temas de salud, pues porque los alimentos obtenidos a través de la producción agrícola, pues van a repercutir en una salud, en este caso, digámoslo, pública, en donde pues puede estar relacionada con diversas enfermedades que, como sabemos, tienen de base pues la alimentación. Por otro lado, pues a nivel económico, también solo en Estados Unidos, hablando solo en Estados Unidos, pues estos servicios de polinización están involucrados en aproximadamente, o tienen un impacto aproximadamente de más de $3 millones anuales en Estados Unidos, como lo mencionaba, y adicionalmente, pues en servicios de biodiversidad y ecosistemas, en donde, pues como sabemos en este caso, la contribución que puede generar en la diversidad de plantas que pueden generarse a través de la polinización por las abejas, pues va a servir como base también para, en este caso, alimentación de otros animales que están pues ubicados en la cadena o en la parte más baja de la cadena pues, alimenticia. Y a nivel de ecosistemas, pues esto precisamente va a contribuir al equilibrio del mismo, en este caso, pues al producirse como tal, en este caso, el alimento de estos animales. Esto por un lado. Por otro lado, pues hablando ya como tal de los insecticidas, pues como bien sabemos, ha crecido la producción agrícola a través de los años, precisamente relacionada con el aumento de la población a nivel mundial. Y pues uno de los métodos o de los mecanismos para proteger los cultivos, pues es precisamente estos insecticidas, que pues lo que van a generar es como una eliminación de insectos plaga que afectan estos cultivos. ¿Cómo realizan esto? Pues bueno, esto lo realizan, o los insecticidas neuroactivos lo que hacen es básicamente actuar sobre la sinapsis neuronal de los insectos, ya sea actuando como antagonistas de los canales, antagonistas de canales, en este caso por lo menos de GABA, ejemplo fipronil, o como inhibidores competitivos en el caso de receptores de acetilcolina para el caso de clorpirifos o en este caso de imidacloprid. Esto lo que hace básicamente es pues generar una sobreexcitación neuronal que a la larga lo que va a generar es la muerte como tal del insecto. Esto pues obviamente no solo afecta a insectos plagas, sino también pues va a estar relacionado con otros insectos, como en el caso pues de las abejas, que pues nos prestan servicios de polinización. Adicionalmente a estos efectos a nivel sináptico, pues también se ha detectado en estudios que puede estar relacionado con otros tejidos en este caso de los insectos, y pues más específicamente en orgánulos diana como mitocondria, que están en este caso relacionados con la inducción de estrés oxidativo, y que pues se ha visto reflejado sobre todo con el aumento o descenso de actividad enzimática de ciertas proteínas, ciertas enzimas relacionadas con el control de especies reactivas de oxígeno. Es por ello que pues en este caso se ha visto unos efectos que, como lo mencionaban en la presentación anterior, pues efectos que aparte de los efectos normales o efectos esperados como es la letalidad del insecto, de las abejas, pues también están relacionados con déficit en respuesta inmune y ciclo reproductivo de las abejas, la reducción de la supervivencia de abejas reina y larvas, algunos otros efectos como déficit en navegación y diversas funciones celulares que repercuten como tal en la reducción de áreas para forraje.
Esos o algunos de estos efectos se relacionan pues con la inducción de estrés oxidativo que producen estos insecticidas, y es por ello que pues nos propusimos como tal evaluar las interacciones que se generan entre imidacloprid, fipronil y clorpirifos y las enzimas catalasa, glutatión peroxidasa y superóxido dismutasa de apis mellifera mediante pues una aproximación computacional in silico. Estos 3 insecticidas, porque pues son uno de los más comercializados a nivel nacional, bueno, en el caso de fipronil, que fue prohibido hace poco en este caso, por un decreto emitido acá a nivel nacional. ¿Cómo hicimos ese trabajo? Bueno, básicamente lo que se hizo fue primero obtener secuencias de aminoácidos de las 3 enzimas, catalasa como CAT, superóxido dismutasa como SOD y glutatión peroxidasa como GPX, con sus respectivos códigos de acceso. Para eso pues se utilizó la base de UniProt, en donde pues se obtuvo esto en formato FASTA. Posteriormente, utilizando el servidor Switch Model, se hizo un modelado por homología para obtener estructuras 3D de estas enzimas. Y por otro lado, pues se obtuvieron los ligandos directamente de la página de PubChem, ligandos que son fipronil, clorpirifos y imidacloprid. Ya pues con estos datos se hizo un acoplamiento molecular utilizando PyRX, y aparte de eso se utilizó la información depositada en Interpro para realizar un mapeo de los dominios funcionales de las enzimas. ¿Esto para qué? Pues para posteriormente realizar el análisis que se genera de las interacciones enzima-ligando y cómo pueden afectar esos dominios funcionales. Esos análisis se realizaron utilizando pues Discovery Studio y Quimera para obtener como tal las imágenes de esas interacciones generadas. Bueno, y como pues resultados o que obtuvimos, pues en este caso, primero hablando de catalasa, se obtuvo que estos insecticidas afectan pues varias cosas. Primero, pues aquí en la parte izquierda lo que vemos es una imagen en donde se refleja, en este caso este es fipronil, cómo interactúa con diversos residuos de la enzima. Por puentes de hidrógeno, los reflejados aquí en color verde oscuro, y los demás por diversas interacciones hidrofóbicas, ya sean fuerzas de Van der Waals o en este caso puentes halógenos. Y pues acá se ve la afinidad de enlace. ¿Qué se reflejó a nivel general? Pues que fipronil es el que genera una mejor interacción con las enzimas, generando una mayor afinidad de enlace. Adicionalmente, en el caso de catalasa puntualmente, estos residuos que se ven resaltados en rojo están involucrados en la interfase tetramérica. La interfase tetramérica, que es importante para, en este caso, la estabilidad estructural de la enzima. Y pues como vemos, este insecticida, junto con los demás que vamos a ver más adelante, pues están relacionados o están afectando esta interfase tetramérica. Este es imidacloprid, en donde vemos que también hay varios residuos implicados en esta interfase tetramérica. Y por último, pues clorpirifos, que está también muy relacionado. ¿Por qué? Pues porque en el caso de clorpirifos e imidacloprid, como vemos acá, pues se ubican en una zona muy similar, clorpirifos y fipronil, perdón, se ubican en una zona similar de la enzima, en donde podemos observar lo siguiente. Acá este es un canal de ingreso por donde pues en este caso ingresa el sustrato que es peróxido de hidrógeno, y vemos que puede estar relacionado también, aparte de afectar las interfaces tetraméricas, pues está relacionado con el ingreso del sustrato al sitio activo. Y por otro lado, imidacloprid, que está ubicado en una zona un poco más lejana, pero sin embargo, que también puede afectar el sitio activo de la enzima. Esto adicionalmente, pues, como vemos acá, se observan los dominios funcionales, en este caso la parte resaltada en verde, que es el dominio funcional de toda la enzima. Se ve relacionado también que en el caso de fipronil y de clorpirifos interactúan con residuos implicados en el sitio activo, como lo vimos en la imagen anterior, y es por ello que se podría relacionar que estos insecticidas afectan como tal la actividad catalítica de catalasa, o están relacionados con esas variaciones en la actividad enzimática reportadas en estudios experimentales. Por otro lado, glutatión peroxidasa 1, lo que las interacciones que genera principalmente se ven relacionadas con un residuo catalítico
o están muy cercanas a un residuo catalítico de la enzima y ya no genera como tal interacciones directamente en el sitio activo o en algún dominio de enlace del sustrato, pero sí está ubicada en este caso, bueno, aquí vemos sobre todo clorpirifos, acá, que interactúa con este residuo catalítico que es triptófano en posición 134. Todos ellos, en este caso, en el caso de clorpirifos y imidacloprid, se ubican en esa posición cercana, por lo cual se podría esperar, acá lo vemos, se podría esperar que esté relacionada con una afectación en la actividad enzimática, en este caso de glutatión peroxidasa 1. Y sin embargo, pues también podemos ver a nivel general que la mayoría de los residuos que interactúan con estos insecticidas están ubicados dentro del dominio funcional de la enzima, que es este que está resaltado en color verde. Ya pasando por la superoxidismutasa, pues están dos, la superoxidismutasa 1 y la superoxidismutasa 2. En la primera de ellas observamos es una interacción, en este caso de los insecticidas, también con interfaces diméricas, específicamente con este residuo de isoleucina en posición 111, que todos los insecticidas interactúan con él. Todos se ubican en una misma posición, como vemos acá, todos se ubican en una misma posición y pues por lo cual interactúan con residuos similares. Eso por la parte de superoxidismutasa 2, como lo vemos en esta parte. Adicionalmente, ellos se ubican cerca de esta zona, está ubicado también en este caso el cofactor de cobre o el átomo metálico de cobre, que está involucrado también en la actividad enzimática de esta enzima. Es por ello que, digamos, lo que estas afectaciones pues pueden inducir una reducción de la actividad enzimática de esa superoxidismutasa 1. Y ya por último, la superoxidismutasa 2, las interacciones que se generan están relacionadas más con el dominio, en este caso el sitio activo de la enzima, que lo hemos resaltado aquí en círculos de color naranja. Estos residuos están implicados en la actividad enzimática de esta proteína. Todos interactúan con estos mismos residuos, están ubicados en una zona muy similar. Y ellos, pues básicamente, acá lo vemos en esta imagen, están ubicados en diferentes regiones de la enzima, pero interactuando con los mismos residuos en este caso de superoxidismutasa 2, por lo que pues también podrían verse afectada su actividad catalítica. Vemos un gráfico en donde se ve que esta enzima está, pues digamos lo que tiene dos dominios funcionales grandes, en donde en este caso estos insecticidas interactúan sobre todo con el dominio en este caso acá de manganeso, de la parte terminal de la enzima. Y esto cómo pues afecta en este caso al equilibrio del sistema antioxidante. Pues bueno, lo que sucede es que las ROS o las especies reactivas de oxígeno se generan por procesos naturales de la célula, ¿no? Pues de respiración celular que se generan en la mitocondria. Esto que se ve reflejado acá en la imagen por este ion superóxido. Este ion superóxido normalmente pues está controlado por la superoxidismutasa 1 y la superoxidismutasa 2. Lo que se ha visto es que en este caso estas enzimas al verse alteradas pues genera una falta de control sobre este ion superóxido. Este ion superóxido puede ya sea salir de la enzima o afectar directamente la mitocondria. Por otro lado está el peróxido de hidrógeno, que es producto pues de estas enzimas, puede también ser controlado por la glutatión peroxidasa 1 a nivel mitocondrial o por catalasa ya a nivel extramitocondrial. Al afectarse como tal el funcionamiento de estas enzimas, pues al trabajar de manera sinérgica, pues nos va a generar un desequilibrio que en este caso se ha visto reflejado a nivel histológico, un daño en las crestas mitocondriales, un daño en la célula a nivel general y pues que está relacionado con daños en las crestas mitocondriales y como tal directamente en la mitocondria. Y esto lo que nos ha, adicionalmente lo que se ha reportado, mejor dicho, es que nos va a producir una inducción de apoptosis y pues muerte celular. Adicionalmente pues estas ROS, pues como se conoce a nivel general, pues nos va a producir daños a nivel de ADN, de proteínas y de lípidos,
Y esta especie de peróxido de hidrógeno está relacionada con la estimulación o inhibición de traducción de señales al ser o actuar como una especie de reportero de la mitocondria que nos va a activar diferentes vías celulares, dentro de las que se encuentra como tal pues la vía de apoptosis celular. Y ya como conclusiones, pues bueno, es más como un resumen donde pues les sintetizo lo que les mencionaba anteriormente. Fipronil pues es el insecticida que mejor interactúa con las enzimas catalasa, superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa, siendo pues el que mejor afinidad de enlace tuvo de los tres. También pues que los insecticidas de manera general afectan interfaces diméricas que nos pueden producir modificaciones estructurales, modificaciones que por ejemplo en el caso de catalasa pues están involucradas, pues estas interfaces diméricas están involucradas en la estabilidad térmica de la enzima. Por otro lado, en el caso de catalasa y superóxido dismutasa 2, estas pueden afectar ya sea el ingreso del sustrato al sitio activo o directamente el sitio activo de la enzima, actuando de manera alostérica y afectando su actividad catalítica. Estos insecticidas, por su tamaño, pues ellos no se espera que actúen pues, de forma competitiva con el sustrato normal, porque pues los sustratos son bastante pequeños. Sin embargo, sus afectaciones sí pueden estar relacionadas con afectaciones de forma alostérica. Y por último, pues que el estrés oxidativo inducido por fipronil y clorpirifos pues puede estar relacionado con esas interacciones que reportamos en este documento, que se producen entre insecticida y enzima, insecticida y enzima, en este caso catalasa, superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa. Y ya por último, pues mencionarles que este es un trabajo que está siendo sometido, un artículo que está siendo sometido, en este caso ante la revista de investigación agrícola y ambiental de la Universidad Nacional, sede en Medellín. Y muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Oriana Manrique y este pues fue mi trabajo de grado para el título de Bioquímica de la Universidad Antonio Nariño, el cual se titula Posible efecto del glifosato en el estrés oxidativo de Apis mellifera e implicaciones a nivel fisiológico. Nos basaremos pues en el siguiente contenido, empezando por la introducción, el planteamiento del problema, objetivos, metodología, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y por último agradecimientos. Como introducción pues hablaremos sobre qué es el glifosato, aunque con las presentaciones anteriores tenemos una idea de lo que es este compuesto. El glifosato pues, es un herbicida de amplio espectro comúnmente utilizado para el control de la flora arbense. Este es un ácido fosfónico resultante del acoplamiento oxidativo formal del grupo metilo del ácido metilfosfónico con el grupo amino de la glicina. A nivel mundial es uno de los herbicidas más utilizados, ya que se suele emplear para pues, el control de la flora arbense, o comúnmente conocida como maleza, en granjas, huertos familiares y céspedes. Por otra parte, han habido diferentes estudios que muestran el efecto que tiene el glifosato en sus organismos objetivos, es decir, en las plantas, y estudios han mostrado que se afecta principalmente la ruta del ácido químico, inhibiendo o impidiendo la síntesis de aminoácidos aromáticos como lo son el triptófano, la tirosina y la fenilalanina, además de que se suele acumular en el tejido meristemático de los tallos, raíces y hojas de la planta, impidiendo la división celular y el crecimiento de la misma, tornando el follaje clorótico. Por otro lado, también hay diferentes estudios del glifosato en diferentes organismos. En este caso, pues les muestro un ejemplo de un estudio que se realizó con 120 peces que fueron expuestos a 3 tratamientos, sin contar el blanco, con concentraciones de 50, 100 y 150 partes por millón. El resultado de este estudio fue que estos peces o la totalidad de estos animales presentaron muerte y fue ocasionada por intoxicación aguda. Y aquí ya empezaremos abordando lo que es el planteamiento del problema. Como sabemos, pues Colombia es un país que parte de su ingreso nacional depende de la exportación de productos agrícolas. Un aumento en esta producción agrícola implica un incremento en el uso de este tipo de herbicidas como lo son el glifosato. El glifosato es comúnmente utilizado para cultivos de arroz, maíz y principalmente para la erradicación de cultivos ilícitos de coca, y pues el empleo de este tipo de
de herbicidas podría estar afectando a la fauna que habita en los lugares donde es utilizado, y entre esa fauna podría estar encontrándose la abeja común o la abeja polinizadora, y pues como sabemos es una abeja de vital importancia. Actualmente no existen muchos estudios que abarquen las implicaciones fisiológicas que existen en la abeja, sobre todo en el estrés oxidativo. Hay estudios, pues hay un ejemplo, es un estudio que nos cuenta la implicación que tiene la abeja, la implicación que tiene el glifosato en la microbiota bacteriana intestinal de esta especie. Sin embargo, no existen muchas evidencias que nos demuestren qué tan nocivo es para la abeja melífera. Por ello se plantearon los siguientes objetivos. El primero es el objetivo general, que fue evaluar la interacción molecular del glifosato con enzimas de estrés oxidativo de Apis mellifera y su efecto colateral en los servicios ecosistémicos de polinización. Y como objetivos específicos tenemos en primer lugar que fue analizar las enzimas de estrés oxidativo de Apis mellifera y su mecanismo catalítico. En segundo lugar, identificar la interacción del glifosato con enzimas de estrés oxidativo de Apis mellifera mediante docking molecular. Y por último, evaluar las posibles relaciones funcionales de las enzimas de respuesta a estrés oxidativo de Apis mellifera mediante un mapeo de redes. Por ello se planteó la siguiente metodología. En primer lugar, pues la obtención del ligando y las enzimas de interés, pues se hicieron por medio de una búsqueda en UniProt, en donde en pantalla pues encontraremos los códigos de cada una de las enzimas que están implicadas en el estrés oxidativo, y para verificar que esas enzimas sí tenían relación con el estrés oxidativo se hizo una búsqueda de GovTerms o de sus funciones moleculares y biológicas, en donde también podremos encontrarlas en pantalla. Por otra parte, para la búsqueda del compuesto se realizó en PubChem, y ahí pues también encontraremos el código de entrada del mismo compuesto, donde ya pues encontramos su estructura 3D e información adicional sobre él. Por otra parte, se realizó un docking molecular, en donde en pantalla encontraremos pues los parámetros utilizados para realizar las cajas con cada una de las enzimas, basado pues en el sitio activo de las mismas, y los parámetros del docking basados en el algoritmo Lamarckian. Para realizar este objetivo se utilizó como software Autodock Vina, versión 4.2, y pues como sabemos este es un programa que necesita de un visualizador externo. Para ese visualizador externo se utilizó Python Prescription, que es una herramienta pues de visualización que nos permite utilizar este software de una manera más simple. Por otra parte, para organizar la molécula e identificar las interacciones que existían, se utilizó Quimera X. Y por último, para realizar el análisis de redes, utilizamos el software de Cytoscape en la aplicación de String específicamente. Cytoscape es una plataforma que nos permite visualizar redes complejas e integrarlas con cualquier tipo de datos de atributos. Para realizar el mapeo de redes, en primer lugar se hizo dos mapas. Un mapa que nos mostrará la interacción proteína-proteína con un máximo adicional de interacciones de 30, con un score de confianza de 0.90 en obviamente esta especie. Y paralelamente se hizo un mapa que nos relacionara los artículos publicados en PubMed que estuvieran abarcando el estrés oxidativo de las abejas melíferas, con un score de confianza de 0.6, con un máximo número de proteínas que estuvieran interactuando con el estrés oxidativo de 200. Posteriormente se realizó una intersección entre estos dos mapas para identificar cuáles de los atributos que se encontraban entre los artículos de PubChem estaban en las proteínas que pues, nosotros buscamos y en las proteínas que están implicadas en el estrés oxidativo. Y por último se realizó pues, esa intersección para identificar eso específicamente. Y para atribuirles esos datos a cada una de las proteínas se realizó un string de enriquecimiento. Ya aquí empezaremos hablando de los resultados, y en primer lugar pues para la obtención de las estructuras 3D de las enzimas estudiadas, pues estas estructuras fueron tomadas de AlphaFold, de la base de datos de AlphaFold, donde pues todo esto fue evaluado por el PLDT, que es una prueba de diferencia. Esto está corrido, qué pena. Es una prueba de diferencia de distancia local predicha que pues, nos permite verificar o identificar visualmente el score de confianza
que tiene cada uno de los modelos. Como podemos ver en pantalla, un PLDT mayor de 90 significa pues un valor de confianza alto, y esto pues se puede identificar en los colores azules oscuros que muestra cada una de las estructuras de las respectivas enzimas. Por otro lado, empezaremos hablando sobre la catalasa. La catalasa pues es una enzima que está implicada en el estrés oxidativo y se encuentra en la mayoría de organismos aerobios. Esta cataliza la degradación del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Esta enzima cuenta con 513 aminoácidos y su sitio activo se encuentra entre las posiciones 63 y 79. Adicionalmente, se realizó un análisis en Interpro para la búsqueda de dominios de relevancia de cada una de estas enzimas. En primer lugar, encontramos que la catalasa contaba con el dominio central, el dominio inmunosensible y el dominio pues, de enlace del grupo hemo, con sus respectivas posiciones, como pues podemos encontrar en pantalla. Por otro lado, al momento de realizar el docking molecular, pues nos percatamos de que el glifosato interactuaba con 3 residuos de aminoácidos, en este caso una arginina, una serina y una glicina, en las respectivas posiciones que encontramos aquí en pantalla. Con eso pues nos dimos cuenta que parecía que el glifosato podría afectar pues la actividad enzimática de la catalasa, pues se encuentran enlazados con residuos que pertenecen a dominios relevantes, como por ejemplo lo es el sitio activo, que en este caso sería esa arginina 71, que se encuentra comprendida en los puntos o en las posiciones donde se encuentra ese sitio activo de la enzima. Sin embargo, pues como todo esto es en sílico, tocaría posteriormente hacer una revisión experimental para confirmar que sí puede llegar a existir esta afectación. Los modelos pues fueron elegidos en base a los valores de afinidad de cada modelo. En total fueron 8 modelos que se obtuvieron. En este caso pues aquí está el mejor modelo, el modelo 5, el que es afinidad de enlace menor y esos límites. Continuando, seguimos con la superóxido dismutasa 1, que esta es una enzima que cataliza la conversión del anión superóxido a peróxido y el oxígeno. Esta enzima contiene 150 con átomos de cobre y zinc. El cobre se encuentra coordinado por 3 residuos distintos, localizados en el espacio del centro activo y una molécula del agua. El cobre, al estar unido a estas histidinas, conforma una diagonal distorsionada, y el zinc se encuentra enlazado a 2 histidinas cuartato. Además de que pues, estos 2 iones se encuentran unidos por medio de un puente imidazol. El cobre en esta enzima cumple una función activa en la acción catalítica y el zinc conlleva más un papel estructural. Al momento de realizar el análisis en Interpro, nos percatamos pues, que esta enzima contaba con 2 dominios, y es el dominio de enlace y el dominio del sitio activo, en donde podemos pues, encontrarlos en cada una de estas posiciones. Al momento de realizar el docking molecular, pues nos dimos cuenta que los interactuaban con este compuesto. Era una glutamina, una asparagina, eran 2 glutaminas y una asparagina. Y pues los dominios que se encontraban involucrados con estos aminoácidos, se encontraba pues principalmente el dominio de unión del cobre y el zinc en las pues, posiciones que podemos ver en pantalla, que son y pues estas se encuentran comprendidas en este dominio que comprende 2 a 148, por lo que pues parece que el glifosato podría llegar a estar afectando de una forma la interacción que tiene esta enzima con sus propios. Sin embargo, no se puede descartar, pues, sin embargo, no se puede todavía dar esto por hecho, y confirmar esto por medio de laboratorio ya en una lista. En el caso pues, de la superóxido dismutasa 2, al igual que la enzima anterior, esta también cataliza la conversión pues, de anión superóxido a peróxido de hidrógeno. Esta es una enzima que es dependiente de manganeso y se ubica en la mitocondria. Actúa en la desoxidación de los radicales oxígenos pues, generados en la reducción parcial del
oxígeno que se produce en la oxidación oxidativa de la cadena respiratoria. El manganeso pues cambia su estado de oxidación de más 3 y más 2 tasa, y sus sitios activos solo se encuentran solo se unen al metal en estado de oxidación más 3. Los aminoácidos que pues forman, el análisis de Interpro nos permitió pues identificar los dominios de relevancia de esta enzima. En este caso pues tenemos el dominio N-terminal, el dominio C-terminal y el sitio del ion en cada una de las posiciones que podemos encontrar en la tabla. Al momento de realizar el docking molecular y comparar, digamos, si existía, digamos, alguna relación entre los aminoácidos o los con respecto a los dominios de relevancia, nos dimos cuenta, digamos, pues que los aminoácidos que formaban enlace con el glifosato fueron 2 trioninas en posiciones 20 y 23 y 2 cistinas en posiciones 21, las cuales pues tres de estas se veían incluidos en los dominios N-. Y pues por otra parte parece que los residuos que forman enlace parecen estar involucrados directamente con el sitio de la enzima, con los aminoácidos que se van uniendo al metal. Sin embargo, pues no se puede descartar la idea o la posibilidad de que el glifosato pueda afectar de forma conformacional la enzima. Y por último tenemos a la glutatión peroxidasa. Esta pues, es una proteína que, al igual que las anteriores, hace parte del sistema antioxidante y esta en específico pues, es una selenópata. Y en asistencia de glutatión reducido o GSH cataliza la reducción de agua y alcohol. El GSH en esta reacción actúa como un donador de y tiene una cisteína que está en su sitio activo, exactamente la cisteína 45, y está covalentemente unida con el iodo durante todo el proceso de catálisis. Al momento pues, de realizar el análisis en Interpro nos percatamos de que estaba con un sitio conservado y pues el sitio activo. El sitio activo se encontraba comprendido entre las posiciones 33. Pues la 45, la cual se encuentra, como ya lo dije anteriormente, al átomo de selenio. Al momento de realizar el docking molecular nos dimos cuenta de que con los siguientes residuos de aminoácidos, en este caso una trionina, pues como se puede evidenciar directamente en cada una de esas posiciones, parece que estos residuos forman no pertenecen a ninguno de los dominios en el análisis y pues no parece intervenir en catalíticos ni con los sitios conservados. Sin embargo, pues no se puede descartar la posibilidad de que este compuesto para afectar a esta enzima o ya en la actividad catalítica de la misma. Y por último tenemos las redes que nos muestran la interacción de proteínas que se encuentran. Para este análisis de redes, pues como podemos ver, acá encontramos en total 34 proteínas, cada uno de los nodos que encontramos en este caso. Y pues para como simplificar esto, porque es una cantidad de proteínas tan grande, pues relativamente grande, se clasificaron esas proteínas en base a sus procesos biológicos que están involucrados con el proceso oxidativo. En este caso los podemos ver con esta tabla representados. Entonces, por ejemplo, las enzimas que se encuentran involucradas en respuesta oxidativa, marcación morada, por ejemplo, con la ATK1, la SOD1, la GTPX1, la SOD2, la TRXR1, la LOX 727231, entre otras. Lo mismo con cada una de las actividades biológicas que encontramos por estos colores. Por ejemplo, el caso de enzimas o proteínas que se encuentran en la respuesta a especies activas de oxígeno, las encontramos con rojo, como el caso de la SOD1, la SOD-S, entre otras. Al ser una cantidad de proteínas pues grande como lo es 34,
puede hacer, digamos, una tabla, o sea, sí se puede, pero roso, realizar una tabla que nos muestre pues los valores de conectividad en los que está fundamentado todo este mapeo de redes. Entonces, para simplificar eso, o para que visualmente se pueda encontrar de mejor, esos valores de conectividad se ven reflejados en el mapa por medio de las coloraciones de cada una de las proteínas. No sé si notan que cada una de las proteínas pues, tiene una color. Entonces, las proteínas que se encuentran más cerca de las gamas del verde o del amarillo son proteínas que se encuentran con valor de conectividad más bajo. Y en el caso de las proteínas que se encuentran, digamos, marcadas o coloradas en ese. Cabe recalcar que pues también podemos ver las relaciones que tienen cada una de estas relacionadas entre ellas por medio de las aristas o las líneas que podemos ver que conectan cada uno de los, como por ejemplo en la SOS2 que vemos que esta se encuentra relacionada con la TP7, la WD, la AT-S-LIS, entre otras. Y adicionalmente se realizó pues una búsqueda del glifosato ya en implicaciones a nivel fisiológico con diferentes modelos experimentales. En este caso pues encontramos aves y peces con diferentes concentraciones evaluadas y las enzimas que fueron alteradas en cada uno de los modelos experimentales y el efecto que se llegó a observar con estas mismas concentraciones. Entonces, por ejemplo, en el caso del modelo experimental de los anfibios, 2.5 miligramos por litro. Y se encontró que las enzimas alteradas eran la glutatión S-transferasa y la catalasa. El efecto que se observó en este modelo experimental era teratogenicidad, daño en el ADN, alteración hormonal y estrés oxidativo. Por último, en las conclusiones, pues al analizar cada una de las enzimas presentadas en el trabajo, se logró detallar en cada uno de sus mecanismos catalíticos, además de que se identificaron en cada una de las enzimas los dominios relevantes. Que al momento de realizar el acoplamiento molecular con cada una de estas enzimas utilizando se logró reconocerlos. Estaban interactuando con la molécula. Y por último, gracias al mapeo de redes generado, pues las posibles relaciones funcionales entre las enzimas estudiadas y el estrés oxidativo. Como perspectivas, o sea, como sabemos, las abejas son una especie que puede acarrear el uso del glifosato en los. Y pues uno de los estudios que es que se podría realizar para medir la toxicidad de este químico en esta especie más previamente expuestas para comprobar el efecto en el estrés oxidativo de la abeja común a nivel experimental. Y en segundo lugar ya se podría evaluar la actividad catalítica de cada una de estas enzimas para confirmar si existe una correlación. Cabe recalcar que con el tema pues, del glifosato tengo algo de experiencia, tengo que ya se encuentra publicado en la revista de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Cundinamarca. Y agradecimientos, entre otros. Y gracias. Muy buenos días para todos los participantes, los profesores. A mí me correspondió un ejercicio un poco distinto, pero creo que vamos a hacer un ejercicio muy agradable. Agradecer a los estudiantes por esos trabajos de investigación que a veces no alcanzamos a dimensionar la importancia que tiene y la aplicabilidad que tiene. Y ahí viene el ejercicio importante, ¿no? Y es un ejercicio que tiene que ver con la responsabilidad social también y la comunicación o la estrecha relación que debemos buscar nosotros como academia y el sector productivo. ¿Cómo hacemos que toda esta información tan valiosa que ustedes con gran esfuerzo encuentran en sus trabajos de investigación, la llevemos al apicultor, que es el que está todos los días con las abejas, es el que trabaja todos los días con ellas,
es el que sufre las condiciones, es el que se le muere, es el que se le intoxica, es el que le baja la productividad, es el que depende económicamente de ellos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos ese ejercicio para fortalecerlos a ellos como sistema de producción con una cantidad de información científica que tenemos, que sería importante que ellos conozcan y apliquen? En ese sentido, entonces voy a hablar un poquito de lo que son las buenas prácticas apícolas, que es un tema relativamente nuevo, que viene caminando. Tenemos buenas prácticas ganaderas, tenemos buenas prácticas agrícolas, estábamos un poco atrasados en lo que son las buenas prácticas apícolas, ¿cierto? Pero es un proceso que ya están dando. Las buenas prácticas apícolas entonces son todas aquellas acciones que lleva a cabo el apicultor para garantizar la calidad de sus productos desde el montaje del apiario hasta la cosecha y obtención de los productos de la colmena. Productos de la colmena tenemos muchos. Tenemos productos de recolección, como son la miel y el polen, tenemos productos y el propóleo, tenemos productos de secreción, como son la jalea real y actualmente la pitoxina, que está teniendo un auge y una aplicabilidad en la salud humana y en la salud animal de grandes proporciones, con unas ventajas y unas cualidades que todavía están en estudio y con una cantidad de profesionales detrás de ese proceso que le dan un uso y que aumenta o potencializa la importancia de la abeja para nosotros como especie. Entonces, esa es la definición de buenas prácticas apícolas. Hablamos siempre de calidad, ¿cierto? Pero ¿qué es calidad? Entonces, me gustó esta definición de calidad según la norma ISO 9000. Define calidad como el grado en el que un conjunto de características inherentes a un objeto, puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser un proceso, puede ser una organización, puede ser un sistema o puede ser un recurso, cumple con los requisitos. En el caso de la apicultura, entonces, tenemos productos que van destinados para la alimentación humana. Y ahí este concepto de calidad adquiere una importancia invaluable. Hablemos, por ejemplo, de productos para consumo como la miel, el polen, la jalea real, que tienen unas cualidades importantísimas para la salud, pero que si en el proceso de producción, en el proceso de obtención o cosecha, en el proceso de poscosecha, llamémoslo, en el proceso de transporte, no tiene las condiciones adecuadas, puede afectar esas características inherentes a ese producto y dañar la calidad. Y es un producto que está destinado para el consumo humano, como ese ejemplo. ¿Cómo lo relacionamos con este tema que nos acaban de expresar ustedes? El tema de afectación por algunos productos agroinsumos, que para nuestra parte agrícola son insumos que en algunas situaciones son indispensables para la producción de alimentos, pero que pueden generar una afectación sobre la parte apícola. En el caso extremo pueden generar una intoxicación y una pérdida de nuestras colmenas o de nuestras abejas. Pero también puede haber un tema de residualidad en esos productos que vamos a obtener de la colmena. Entonces ahí hay un tema que es complejo, de cómo vamos a mejorar esos procesos del apicultor para disminuir esos riesgos y ofertar un producto de calidad al mercado. Tenemos otro concepto que quisiera recordar, que es el de bioseguridad. ¿Qué es bioseguridad?
son todas aquellas medidas sanitarias, procedimientos técnicos y normas de manejo que se aplican de forma permanente con el propósito de prevenir la entrada y salida de agentes infectocontagiosos en una unidad de producción. Y esta parte de bioseguridad es importantísima que nuestros apicultores la apropien y la apliquen. ¿Qué procedimientos, qué procesos, qué normas de bioseguridad vamos a implementar para garantizar la sanidad de nuestras colmenas y de ahí directamente garantizar la inocuidad de los productos que de ellas obtenemos? En eso nos llevan mucha ventaja los avicultores, los porcicultores, pero a veces en el área apícola como que no somos tan juiciosos en el tema. Tenemos unos apicultores muy aplicados, tenemos unos apicultores muy celosos con su actividad y de mucho conocimiento, pero también hay algunos que no, digamos que aplican tanto estos conceptos. Entonces tenemos que ver nuestro sistema de producción con la responsabilidad que implica la producción apícola para la especie humana. Otro concepto que es importante recordar, que es inocuidad. Inocuidad son las características o atributos de un alimento que determina que el consumo del mismo no causa riesgo para la salud del consumidor. Si hablamos de los productos de la colmena, la responsabilidad es grandísima, porque yo necesito generar un producto que no le cause daños a la persona que lo va a consumir. Por el contrario, que le transfiera todos esos beneficios que el producto le puede transmitir a esa persona. Y si hablamos del componente animal, entonces yo debo aplicar el concepto de inocuidad. Por ejemplo, cuando utilizo estrategias de alimentación en épocas de escasez para mis abejas, yo debo procurar porque los productos con los que yo realice esos suplementos alimenticios, pues hombre, sean de excelentísima calidad y le vayan a transmitir a mis abejas todas esas cualidades y no le vayan a generar problemas de salud. Entonces el concepto de inocuidad es importantísimo tenerlo claro. Bien, ¿qué es un peligro? Ese concepto es importante también. Un peligro está definido como un agente biológico, químico o físico presente en los productos de las abejas y derivados o propiedades de este que puedan provocar un efecto nocivo para la salud humana. Entonces, relacionado con lo que acabamos de hablar, ¿no? Un peligro sería la presencia de un agente químico por residualidad en alguno de esos productos que yo obtengo de la colmena. En eso hay bastantes trabajos ya y nos falta trabajar mucho, ¿cierto? Evaluar qué probabilidad hay o qué posibilidades existen de residualidad de esos productos agroquímicos que se utilizan en los cultivos, de los cuales nuestras abejas obtienen su alimento, en esos productos que obtenemos como polen o como miel principalmente. ¿Qué grado de residualidad puede haber de diferentes sustancias producto de la manipulación de las colmenas? Porque cuando yo realizo algún procedimiento en mi colmena, puedo estar generando algún tipo de contaminación en esos productos que voy a obtener. La misma estructura de las colmenas o los implementos que yo utilice pueden convertirse en un peligro de contaminación biológica para ese producto que yo voy a obtener. Las instalaciones en las cuales, bueno, de eso vamos a hablar más adelante, las instalaciones y las técnicas que yo utilizo para hacer la cosecha y obtención de los productos tienen mucho que ver con la calidad biológica de ese producto que yo voy a generar. Y desde el componente animal, entonces, cómo esos procedimientos, esos insumos que yo utilizo, no me generan una contaminación o un peligro biológico para mis abejas. Porque en la mayoría de los casos,
en el tema de enfermedades, el vector soy yo como apicultor. Yo soy el que traslado por mis malas prácticas, genero esa propagación de enfermedades o esa propagación de microorganismos o esa afectación en la salud de mis abejas. Listo. En cuanto a lo que son las buenas prácticas aquí en Colombia, entonces contamos con una resolución del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que es la 00206 del año 2022, por la cual le generan la solicitud o las facultades al Instituto Agropecuario ICA, que es el ente regulador, para que empiece a implementar una política de las buenas prácticas apícolas. Y el ICA entonces genera lo que hay actualmente, que es el Programa de Sanidad Apícola. Está en el tema de la resolución, en construcción, que está próxima a ser generada para que empiecen los apicultores a entrar en este proceso de las buenas prácticas y las certificaciones y el acompañamiento. Dentro de esas buenas prácticas apícolas, entonces, son muchos los aspectos, pero quisiera resaltar algunos. El tema de sanidad animal, las buenas prácticas en los manejos, en el manejo de medicamentos veterinarios, las buenas prácticas en la alimentación animal, el saneamiento y el medio ambiente, que es importantísimo, el bienestar animal, transporte y personal, el tema del bienestar animal, que es un concepto que se está, digamos, empezando a aplicar en las especies de producción animal, que a veces como que no lo teníamos en cuenta, ¿cierto? La cosecha de productos alimenticios apícolas. Entonces vamos a hablar de esos aspectos. En el tema de sanidad animal, es importante, o lo que nos piden las buenas prácticas, es que debe existir un plan de manejo sanitario elaborado por un profesional, ¿sí? Con tarjeta profesional. Ese plan de manejo sanitario es importantísimo. La mayoría de apicultores, por su experiencia o por el gran conocimiento que tienen, realizan el manejo sanitario de su apiario según las labores culturales o procedimientos que ellos consideren que son los apropiados. Pero es importante que exista un plan escrito, un plan de manejo. ¿Cómo voy a controlar? Es importante que ese apicultor conozca cuáles son las enfermedades que lo afectan, ¿sí? Son enfermedades bacterianas, son virales, son ácaros, son insectos. ¿Qué es lo que me está generando a mí los problemas en mi apiario? Y a veces ese diagnóstico como que no lo realizamos, o se realiza por el propio apicultor, identificando cuándo su colmena está débil, cuándo baja la producción. Entonces vamos a hacerle algunas labores de manejo y controlamos el tema, pero al final no supimos a ciencia cierta, o no sabemos por qué, cuál fue como la causa. Entonces es importante tener un plan de manejo estructurado. Realizar labores de diagnóstico continuo de enfermedades para poder determinar la existencia o no de determinadas enfermedades en mi apiario. Y si es así, poder hacer la notificación si es que alguna de esas es una enfermedad de reporte obligatorio o de control oficial. El tema de los implementos, ser juiciosos en el uso de los implementos, en el uso del overol. Existen apicultores, por ejemplo, que prestan el servicio de asistencia o tienen varios apiarios y con el mismo overol visitan varios apiarios y son de su propiedad. Pero en esas visitas y con esos implementos de seguridad, yo puedo generar
una transmisión de enfermedades o puedo generar un riesgo para la contaminación cruzada de mis apiarios, de mis colmenas, de mis abejas. Es común también encontrar el cruce de material, llámese bastidores o cuadros con alimento o cuadros con cría entre colmenas del mismo apiario. Es una acción que puede representar un riesgo también para la contaminación cruzada entre colmenas en el tema de enfermedades. Listo. Debe existir un instructivo de enfermedades de notificación obligatoria. Según la OIE, hay 6 enfermedades de notificación obligatoria, las cuales el Instituto Colombiano Agropecuario ICA adopta también y ya están por resolución, que son esas las 6 enfermedades que si el apicultor las identifica en su apiario, debe reportar de forma obligatoria. En ese orden de ideas tenemos 2 enfermedades de tipo bacteriano, que son la loquia europea y la loquia americana, que generan afectaciones sobre la fase de cría de las larvas de las abejas. El caso de la tropilapsosis, que es una enfermedad o es una afectación por ácaros, es el ácaro externo a la colmena parecido a la varroa. El caso de la acaropisosis, que es el ácaro traqueal, que afecta también a las abejas. El tema de varroa, que es la más conocida, la más que los apicultores trabajan con ella todos los días, que los afecta todos los días, que de una u otra manera ellos han desarrollado estrategias para controlarla y para convivir con ella y digámoslo así, que disminuir su afectación. Y el tema del pequeño escarabajo de la colmena, la tina túmida, que digamos que es un tema importante que los apicultores conozcan y en caso de que lo evidencien, poderlo reportar de forma obligatoria a la oficina más cercana de nosotros. Bien, tenemos el tema de identificación y trazabilidad. Ahí hay 3 puntos importantes. Debe haber una identificación del apiario que le permita a las personas saber que existe la presencia de esa instalación o de esas abejas en determinado sitio, que sea legible, que sea duradero, que permita minimizar los riesgos de contaminación, que permita disminuir los riesgos de afectaciones para la comunidad también, ¿cierto? Entonces debe haber una notificación, una identificación. En el caso de los productos, también debe haber una identificación de esos productos, que sea legible, que sea duradera, que sea segura y que permita disminuir los riesgos de contaminación de ese producto que el apicultor está ofreciendo. Cada área de producción debe estar debidamente identificada. Entonces, en el apiario, muchas de las labores que se realizan en campo se realizan dentro del mismo apiario, porque debido a muchas de estas situaciones que ustedes acaban de exponer, el riesgo de intoxicación, cada vez como que los apicultores se ven más relegados o más presionados por el avance de la frontera agrícola hacia zonas más lejanas, hacia sitios con una oferta floral y que disminuyan el riesgo de intoxicación para las abejas. Pero eso genera que se dificulte el acceso, que se dificulte el transporte de material. Entonces muchos de los procesos, por ejemplo, de obtención de la miel se hacen en el mismo apiario, con unas técnicas muy válidas que utilizan los apicultores, pero que pueden aumentar el riesgo de contaminación de esos productos. Contar con un procedimiento para la revisión de las colmenas.
Los apicultores ya tienen su técnica y cada uno tiene una técnica y es muy aplicado en eso, pero es importante que esos procedimientos se dejen escritos, se deje una trazabilidad de esos procesos. ¿Cómo se debe hacer la revisión? ¿Cada cuánto? ¿En qué orden? ¿En qué condiciones climáticas se debe realizar y en qué condiciones climáticas no se debe realizar? Entonces es importante plasmar esa información. Llevar un registro o ficha individual para cada colmena. Este tema es bien complejo. La mayoría de apicultores son muy juiciosos en el tema de manejo de sus colmenas, pero a veces diligenciar registros como lo hacemos en otros sistemas de producción es más dispendioso, pero es importante realizar unos formatos que permitan una captación de información de cada colmena. Con esa información el apicultor va a poder generar un análisis y una evaluación de cada colmena de forma individual. Le va a permitir identificar cuándo hay problemas, cuál fue la causa, poner en aislamiento algunas colmenas, tomar la decisión de hacer tratamientos, tomar la decisión de eliminar colmenas, ¿cierto? O elevar la consulta si es necesario o elevar la alerta si es necesario. Entonces es importante el tema de registros. El tema de bioseguridad. Entonces las buenas prácticas nos dan una cantidad de condiciones de bioseguridad para la ubicación, para el montaje de ese apiario. Entonces, esos apiarios deben estar alejados de focos de contaminación, como botaderos de basura, sitios o fuentes hídricas de alta contaminación que representen un peligro para esa población de abejas que tenemos ubicadas en ese sitio. En ese orden de ideas podría hacerse uno la pregunta, bueno, ¿y un cultivo donde haya un uso indiscriminado de agrotóxicos representa un foco de contaminación? Y ahí viene el tema de cómo generamos una red y un diálogo con nuestro colega el agricultor, porque es tan importante la labor de él como agricultor como la labor del apicultor. El tema es cómo generamos ese diálogo de saberes y podemos coexistir los dos sistemas de producción sin que yo lo afecte a él, sin que sus labores agropecuarias afecten a mis abejas. Entonces ahí viene un trabajo bien importante de aplicación de todos estos conceptos y de todas estas investigaciones en la parte práctica. El apiario debe contar con una delimitación y una protección que puede ser natural o artificial. Entonces debe estar delimitado físicamente. Puede ser en lo posible que sea una barrera natural, con plantas que además de una barrera física natural, le ofrezca una oferta de néctar o una oferta de polen a esas abejas. Si no se cuenta con esa barrera, entonces puedo diseñar una barrera artificial, puede ser con lonas, con polisombras. Bueno, hay diferentes técnicas que los apicultores manejan para generar esta situación. El material de los equipos e instalaciones usados debe ser inocuo para las abejas, que no represente un peligro para la salud ni de contaminación. En ese orden de ideas, hace mucho tiempo que se eliminó una práctica que era pintar las colmenas, pero muchas de esas pinturas tenían alguna residualidad de plomo. Entonces se eliminó el uso de esta técnica y los apicultores desarrollaron otras técnicas de inmunización de las maderas, utilizando cera, utilizando los mismos propóleos, que no representan un peligro para los productos ni para las abejas. Que los procedimientos estén documentados. Es importante documentar cada proceso. Que exista un control de ingreso de personal al apiario. En ese sentido, sí, por el temor que muchas personas tienen hacia las abejas, no se presenta tanto flujo de personal, pero el personal que va al apiario debe ser el que se requiere que vaya, no más.
El registro de ingreso y salida de enjambres, núcleos y colmenas es importante y eso lo permite el manejo de registros. Identificar cuando un enjambre se fue, cuando un núcleo salió por venta o por alguna situación o una colmena, ¿cierto? O cuando un enjambre, y sobre todo es importante en el tema de los enjambres, si era una colmena que estaba débil, que venía presentando problemas sanitarios y se enjambró y se fue, pues es un enjambre que va a representar un peligro sanitario para los apicultores cercanos, ¿sí? El equipo de manejo de las colmenas y protección personal debe estar limpio y desinfectado. Yo tenía la oportunidad de asistir a algunos cursos y compartir con muchos apicultores muchas experiencias agradables y a unos overoles que, hombre, no se lavan, no se desinfectan, y con esos van a varios apiarios, pueden ser de su propiedad o pueden ser de otros colegas, entonces esos implementos se convierten en un peligro. Listo. En el tema de buenas prácticas en el uso de medicamentos veterinarios, ahí sí hay que hacer una aclaración y es que el uso de medicamentos veterinarios en la producción apícola no es muy alto, es más bien es reducido, pero hay una situación que productos de medicamentos veterinarios para el control de enfermedades en abejas tampoco hay muchos disponibles en el mercado. Entonces eso lleva a que los apicultores, dentro de sus estrategias de manejo, utilicen productos veterinarios que están diseñados para otras especies, con especificaciones para otras especies, y los adapten de una forma muy hábil, lo han logrado hacer, los adapten para el control de varroa, por ejemplo, algunos acaricidas. Pero entonces no existe una recomendación ni una dosificación específica para la especie, y esa labor queda a cargo del apicultor como tal. Entonces, si en algún momento de transmisión de la fórmula, a mí se me olvidó decirle que era 1 centímetro por 10 litros, sino que le dije, échele un poquito, pues ¿cuánto es un poquito para la persona que yo le estoy transmitiendo la información? Bueno, que eso, la punta de la navaja. ¿Y de qué navaja estamos hablando? ¿Sí? Entonces, ese es un factor importante a tener en cuenta. Pero lo que hay que tener en cuenta es la organización de esos productos, sobre todo que si existen productos veterinarios, no tengan contacto directo con los productos obtenidos de la colmena, ni con los productos que yo voy a usar para la alimentación estratégica de mis abejas, porque puedo generar problemas de contaminación. Y que todos tengan registro de ICA, eso es importantísimo. Si no tiene registro de ICA, es un producto que no está autorizado para la venta en el país. Las buenas prácticas de alimentación animal, aquí es importante. ¿Cuál es la mejor práctica de alimentación animal en apicultura? El diagnóstico que yo realizo del sitio donde voy a montar mi apiario. Debe ser un sitio que le brinde a las abejas una oferta floral y una oferta de alimentos suficiente para que ellas puedan existir y desarrollarse. En ese orden de ideas es importante que el apicultor desarrolle un calendario apícola, que es un trabajo dispendioso, sí, pero hay que hacerlo, ¿cierto? O que la academia desarrolle, por ejemplo, calendarios apícolas para determinadas zonas y que esa información sea de fácil acceso para el apicultor. De ese modo, el apicultor puede identificar épocas de abundancia y épocas de escasez de alimento y así desarrollar estrategias de alimentación. El saneamiento y medio ambiente es importantísimo, entonces, insistir, llevar registros, tener un protocolo para disposición de las colmenas muertas o afectadas por enfermedades o por intoxicación. ¿Qué voy a hacer con ellas? ¿Qué disposición final le voy a dar tanto al componente animal como a los materiales que estuvieron expuestos a esa situación? La delimitación y montaje de los apiarios, la disposición de residuos peligrosos. Una colmena que muera por intoxicación inmediatamente pasa a ser un residuo peligroso y los implementos que estuvieron o que están directamente relacionados con ella también pasan a ser un residuo peligroso que requiere de una disposición final bien estructurada.
El bienestar animal aplicado a la apicultura. Entonces debemos de garantizar que el animal no sufra hambre, sed ni desnutrición. ¿Eso cómo lo garantizamos? Con lo que acabo de decir, con un buen diagnóstico de la zona de ubicación del apiario y con un buen proceso para mantener las fuentes hídricas y la oferta floral para esos animales. Que el animal no sufra molestias físicas ni térmicas. ¿Cómo garantizo eso? Que los procedimientos de visitas y de manipulación de las colmenas que yo realice sea un procedimiento estructurado, con un cronograma, no porque se me ocurrió ir a visitar, las voy a ir a visitar, que tenga en cuenta las condiciones climáticas, un día frío, un día lluvioso, no se debe abrir una colmena, que tenga en cuenta el estado de los implementos, que las colmenas o los instrumentos que yo le brindo para que ella construya su colmena sean los más idóneos y los de mejor calidad. El animal no sufra de dolor, de lesiones ni enfermedades. Realizar un buen diagnóstico de enfermedades, como lo venimos hablando, y que no existan molestias, ruidos o manipulación que pueda intervenir con el buen desarrollo de esa colmena o la tranquilidad. Que el animal esté libre de impedimentos. Que el animal esté libre de impedimentos de manifestar un comportamiento natural. En ese sentido, pues es garantizarles un buen sitio para que ellas desarrollen su estilo de vida. Que el animal se encuentre libre de temor y angustia. Algunas prácticas que están relacionadas con la ubicación, que no estén cercanos a sitios donde haya ruidos, donde haya olores que las puedan excitar o que las puedan estimular y que las afecten en su estado de tranquilidad y de producción. El tema de transporte: debe existir un protocolo documentado para el transporte de esas colmenas. La mayoría de apicultores pues transportan su carro propio, ¿sí? Y lo hacen en determinadas horas que ellos consideran las más adecuadas, pero no está exento uno de un accidente, de que se abra una colmena, que se abra un portanúcleo, ¿cierto? Entonces debe existir un protocolo para ese transporte de ese material vivo. En el caso del personal es importantísimo que el personal tenga un equipo de protección idóneo para garantizar su seguridad. Que la señalización sea la correcta para minimizar riesgos y accidentes. Que exista un protocolo de seguridad apícola. ¿Cómo voy a atender una emergencia? ¿Cómo voy a atender un caso de un ataque o de una picadura masiva por abejas? ¿Cómo debo reaccionar ante el ataque de una colonia de abejas a un animal, ¿cierto? Que el apicultor tenga su examen médico anual y que exista un programa de capacitación para ese personal. En el tema de la cosecha y de los productos, entonces, con mucha más responsabilidad aplicar los conceptos que vimos al inicio, teniendo sitios adecuados para dicha labor, que los trajes e implementos que yo utilice sean los idóneos para manipulación de alimentos. Que cuando voy a cosechar la miel, por ejemplo, yo cosecho un cuadro 100% de miel operculada, que no tenga miel inmadura, porque eso me va a afectar las cualidades organolépticas de esa miel y va a disminuir la calidad del producto. Evitar la contaminación cruzada. Por ejemplo, si yo coloco los implementos y lo hago la extracción directamente en el apiario, por accidente coloco un cuadro con miel directamente sobre el piso, puede existir la posibilidad de contaminación, por ejemplo, por Clostridium o por algún microorganismo que se encuentre ahí. Entonces, esos procedimientos deben estar organizados y el sitio debe ser el idóneo para garantizar la calidad y la inocuidad de mi producto. Bien. Por último, esta frasecita que me gusta mucho, dice: aerodinámicamente el cuerpo de la abeja no está preparado para que pueda volar. Lo bueno es que la abeja no sabe de aerodinámica.
No limites tus sueños, todos son posibles. Muchas gracias.